Hola, bienvenidos a Rincón Audiovisual, un programa donde vamos a hablar sobre cine y video. La idea es que puedas aprender algunas técnicas y herramientas para crear tus propios videos, y también es un espacio donde hablar sobre el cine pampeano, charlar con realizadores de la provincia, recomendar pelis y dar algunos datos curiosos sobre el mundo audiovisual. Hoy vamos a aprender sobre movimientos de cámara, específicamente sobre traveling. También tenemos una entrevista exclusiva con Malena Goitía Aranda, una realizadora audiovisual de Victorica, quien nos va a estar contando un poco sobre sus experiencias con el cine y sobre el Cine Teatro Granada, un cine histórico fundado por su abuelo en los años 70 en la localidad de Victorica. Además, tenemos para recomendarles la película Infierno Grande, grabada en un pueblito llamado Naicó y dirigida por Alberto Romero. Y por último les vamos a invitar a que nos envíen sus creaciones audiovisuales con la consigna del día, el traveling. Así que no esperes más, hacete unos pochoclos y acomodate en el sillón, que ahí empezamos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los movimientos de cámara. Existen distintos tipos y categorías de movimiento, dependiendo, por ejemplo, si es un movimiento físico que realiza la cámara o si es un movimiento óptico que realiza el lente. También depende si la cámara se mueve sobre un eje o si se traslada por el espacio. Los movimientos de cámara aportan dinamismo a una escena. Nos permiten, por ejemplo, descubrir un lugar, vincular personajes o situaciones, dirigir la mirada del público o darnos la sensación de que nosotros somos la cámara y que nos vamos moviendo por el espacio. ¿Sabías que Dolly no es solamente la primera oveja clonada, sino que también es una herramienta cinematográfica? La Dolly es un soporte que se ubica sobre ruedas o rieles, que permiten hacer movimientos o desplazamientos hacia adelante, hacia atrás, hacia los laterales, completamente estables. En este caso vamos a ver un movimiento físico, que implica un desplazamiento de la cámara. Es decir, que la cámara no se mueve sobre su eje, como en el caso de la panorámica o el roll, que vamos a ver en otro programa, sino que se traslada por el espacio. A este movimiento se lo conoce como traveling, ya que en inglés travel significa viajar, así que podríamos decir que la cámara viaja en distintas direcciones. También se puede realizar con ayuda de algunos dispositivos, como gimbal, estabilizadores, drones o cámara en mano. Tenés que tener en cuenta, si haces un movimiento con cámara en mano, que los movimientos bruscos pueden desestabilizar la imagen, generar imágenes borrosas o desprolijas. Entonces te recomiendo que flexiones las rodillas y que hagas el movimiento lo más lento posible para evitar estas imágenes borrosas o distorsionadas. Traveling hacia adelante. El traveling hacia adelante, también conocido como traveling in, traveling de acercamiento o dolly in, es cuando la cámara avanza, como si estuviéramos moviéndonos hacia adelante. Nos permite adentrarnos a un lugar, acercarnos a un personaje para mostrar algún detalle, revelar algo de información que antes no se veía, poner énfasis en una emoción, en una frase que esté por decir el personaje o en una acción que esté por realizar. Si lo hacemos de forma lenta, puede ayudarnos a generar suspenso o sumergirnos en la psicología del personaje. Traveling hacia atrás. Este movimiento es el opuesto al anterior. En este caso, la cámara retrocede. También se lo conoce como traveling de alejamiento, traveling out o dolly out. Nos da la posibilidad de ir descubriendo el espacio o de mostrar alguna situación que antes no se veía. También, al irnos alejando, nos puede servir para resaltar la soledad de un personaje o para darnos la sensación de fragilidad o vulnerabilidad. Además, nos sirve a modo de cierre para ir alejándonos progresivamente de la historia y finalizar el video. Traveling lateral. En este movimiento, la cámara se mueve de forma lateral hacia la izquierda o hacia la derecha. Y una de las funciones es la de vincular un personaje, objeto o situación con otro a través del movimiento. Además, nos puede servir para ir recorriendo o revelando el lugar en donde transcurre la acción. Traveling vertical. El traveling vertical se realiza de forma ascendente o descendente. Puede utilizarse para seguir el movimiento de un personaje o de un objeto que sube o que baja, para darnos una visión más amplia de la situación, para descubrir algo o para cerrar la historia. Traveling circular. En el traveling circular, la cámara se mueve alrededor del personaje o de la situación formando un círculo.
Esta técnica nos permite ver la escena desde distintos puntos de vista. Puede usarse para transmitir fuerza o trabajo en equipo como en las películas de acción. Además sirve para acentuar el dramatismo o la tensión, acercarnos a un personaje o marcar el paso del tiempo. Traveling Zoom. El Traveling Zoom, Dolly Zoom o también llamado Retro Zoom, es un efecto que se produce al combinar el traveling con el zoom. La idea es mantener al personaje en el mismo tamaño dentro del plano mientras hacemos un traveling hacia adelante combinado con un zoom hacia atrás, o a la inversa, un traveling hacia atrás en simultáneo con un zoom hacia adelante. Esto genera un efecto muy extraño en el fondo, donde parece que los personajes se quedan en el mismo lugar mientras el fondo se mueve. Traveling de seguimiento. El traveling de seguimiento tiene que ver más con una función que con una direccionalidad y consiste en seguir el movimiento de un personaje o de un objeto. Puede ser un traveling hacia atrás mientras el personaje camina hacia la cámara, o puede ser que el personaje se aleja y lo sigamos de espalda. También, como vimos, el personaje puede subir o bajar, por ejemplo, una escalera e ir siguiéndolo con un traveling vertical ascendente o descendente. Pero no es necesario seguir una sola dirección, sino que la cámara se puede ir moviendo libremente a medida que el personaje se va desplazando por el espacio. No se vayan, que en el próximo bloque vamos a estar hablando con Malena, una realizadora de Victorica que nos va a estar compartiendo un poco sus experiencias de su trabajo. Ahí volvemos. Bueno, acá seguimos con Rincón Audiovisual y ahora llegó el momento de hablar con Malena. Ella es una joven realizadora audiovisual quien ganó en los Juegos Evita de La Pampa en el año 2022 en la categoría de Video Minuto con su trabajo llamado Algo Contigo. Hola Male, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco de vos, de dónde sos y de tus experiencias con el cine. Hola, mi nombre es Malena Boitiaranda, tengo 17 años y soy de Victorica, La Pampa, y actualmente estoy en mi último año del secundario. En octubre de 2020, a los 15 años, tuve mi primera experiencia en el cine. Participamos con 3 amigas más para un videoclip de un chico que hace música en el pueblo y nada, fue muy divertido porque no caíamos en las cosas lindas que podíamos hacer en el pueblo. Del cine no tengo tantos recuerdos porque como mucho habré ido unas 3 o 4 veces, porque bueno, ya no es de mi familia sino que de una iglesia. Pero sí, de las pocas veces que fui, tengo los recuerdos de haber grabado para el videoclip de este chico y para algunas partes de mi video minuto. El cine se llamaba Cine Teatro Granada por la ciudad de origen de mi abuelo, que era de Granada, España, y lo inauguraron el 12 de agosto de 1979 con el invitado especial Julio Iglesias, que fue furor en la época. La época dorada del cine fueron obviamente los primeros años. Después de la gran inauguración con Julio Iglesias, a la gente le encantó y aparte fue algo muy nuevo de la época y en la provincia. Así que fueron unos hermosos 10 años para ellos. Después llegó la televisión a color y bueno, claramente les cambió completamente los planes, así que tuvieron que cerrarlo. La vez que conocimos el cine con mi hermana fue cuando los de la iglesia pasaron algunas películas ahí, y si no me equivoco fue Mi Villano Favorito 2 o 3. En lo que más me fijo a la hora de ver una película generalmente es en los personajes y si son originales o no, y en la creatividad del vestuario y todas esas cosas. A mí me gusta mucho fijarme en las escenografías. Después de 2 años de pandemia, para mí fue una re ilusión volver a participar en los Juegos Evita porque bueno, es mi último año del secundario, así que no me quería perder la oportunidad de participar. Y la verdad que fue lindo porque después de 2 años volví a participar y me volvió esa emoción de vuelta de escuchar un montón de halagos de la gente y saber que les gustó lo que hice. La propuesta de mi video fue mostrar
un poco de mi realidad en un lugar tan simple como lo es la Plaza del Pueblo. Es solo una historia una historia de amor entre dos amigas que no saben bien qué es lo que buscan. Y nada, de todas formas se puede entender por el tema de fondo, que se llama Algo Contigo. Las chicas que actúan son Belu y Juana. Belu es una chica de quinto de mi colegio y Juana es una chica de San Luis que conozco. En realidad a Juana le había propuesto que cantara el tema, pero cambié de idea y le pregunté si quería actuar porque yo sé que a ella le gusta actuar. Así que nada, me gustó un montón porque ellas no se conocían y el día que se conocieron pegaron un montón de onda. Que fue genial. Es más, tuvimos un solo día para grabar con ellas dos juntas porque bueno, Juana como no es de Victorica no podía viajar muy seguido. Aparte los días en agosto no fueron los mejores para grabar al aire libre. Así que aprovechamos ese día full y quedó genial el video. Las chicas que actúan en las escenas en blanco y negro son mis amigas. Esas partes las puse como haciendo referencia a las veces que ellas tuvieron que escuchar a mí y a las cosas que me pasan. Así que es como que van a ver una película, si no se entiende. Y la verdad que me encantó el resultado del video porque además de que quedó hermoso visualmente y se transmite bien lo que quiero contar, cambió totalmente mi forma de escuchar esta canción. Para mí siempre fue una canción súper triste y una de las que más me hacía llorar. Y ahora la escucho y solamente puedo acordarme de mi video y de las cosas lindas que viví haciéndolo y cuando ya lo terminé y la cantidad de cosas lindas que me ha dicho la gente. Siempre me gustó la idea de que se vuelva a usar el cine. Lamentablemente no puedo hacer nada yo, pero si algún día tengo la oportunidad haría lo posible para que se vuelva a usar como un cine, como un teatro, porque hay mucha gente del pueblo que no sabe, que tiene poca historia, pero es bastante interesante. No me veo volviendo a Victorica o quedándome en La Pampa de por sí, pero rescato mucho del pueblo que hay muchas personas interesantes y que son muy copadas, la verdad que siempre se están sumando estas cosas y que son muy artistas. Hay mucha gente artista en el pueblo que lamentablemente no tiene un espacio donde mostrarse. Desde que tengo uso de la razón que me gusta mucho el cine y que tengo ganas de estar en este ambiente. Así que el año que viene cuando esté estudiando me veo súper emocionada. Bueno, Male, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con vos y que cuentes también un poco de tu experiencia. Ahora vamos a mostrarle al público tu video minuto, Algo Contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida y saber quién te besa y quién te abriga. Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Quédense ahí que ahora volvemos con la recomendación de la peli y la consigna del día para que hagan un video en su casa.
Buenas, aquí volvemos en el último bloque de Rincón Audiovisual. Ahora vamos a hablar con Agus, que nos va a recomendar la peli de la semana. ¿Cómo estás, Agus? Hola Valen, muy bien, aquí estoy. Les traigo una película para recomendarles. Se llama Infierno Grande, es del año 2019. El director es Alberto Romero. Esta película fue filmada en nuestra provincia, en nuestro pueblito Naicó. Es una fábula poética entre maternidad, naturaleza y violencia, dice la crítica. En la historia de una madre fuerte que busca empoderarse, salir de una relación de violencia. Esta mujer, esta madre, María, es interpretada por Guadalupe Docampo, una actriz a la cual le atraviesan todas las emociones por su rostro, por su cuerpo. Su esposo, Lionel, es Alberto Ajaca. ¿Sí? Este dúo ha trabajado ya en otras películas argentinas, haciendo también de pareja, como en la película A Oscuras. Una de las cosas que más me gustó también de esta película fue la fotografía. Aprovechando nuestros paisajes pampeanos, el pueblo desértico de Naicó, lograron justamente con la fotografía captar lo que el director quería. También la música acompaña muy bien esto, tiene estos tintes del lejano oeste espectacular. Otra cosa que cabe destacar es la actuación de los otros personajes, ¿sí? De los personajes que aparecen, los misteriosos, los que aportan un color a la película que hace que sea entretenida, de que tenga un ritmo excelente. Además tenemos una entrevista con el director, Alberto Romero. Lo que me llevó a contar esta historia fue, en primer lugar, una sensación que yo tenía en ese momento, que era que La Pampa era un territorio todavía muy poco filmado, que había muy pocas imágenes sobre La Pampa. Entonces, mi primer impulso fue, bueno, ¿qué historia puedo inventar para poder filmar los escenarios pampeanos, los bosques de Caldén, los caminos interminables entre el monte? Y bueno, eso fue un poco el punto de partida. Y a partir de eso empecé a pensar, bueno, cuál podía ser una buena historia para eso. Y claro, el formato de road movie permite eso, recorrer grandes paisajes, extensiones y mostrar de esa manera los paisajes de la provincia. Y para eso pensé, bueno, ¿cuál puede ser un personaje que viva enormes dificultades en un contexto como ese, en unas rutas pampeanas áridas y calurosas? Y ahí apareció el personaje de una mujer embarazada. También nos contarías cuáles son las tareas que hace un director y cuáles son las tareas que te tocó hacer a vos específicamente como director en esta película. De alguna manera, el trabajo de dirección es el de la articulación entre el conocimiento que trae un actor, el que trae un director de fotografía, y su gran herramienta es la noción de la globalidad de la película. Y eso fue un poco lo que hice en Infierno Grande, en colaboración con todos los técnicos, actores, toda gente muy creativa. Como particularidad de mi trabajo en Infierno Grande, una cosa que yo hice primero fue recorrer bastante la región en la que yo quería filmar, que era el centro de La Pampa, el monte de Caldén y todo, porque yo quería como transmitir lo que ese paisaje a mí me representa, que es un poco difícil de poner en palabras. Y después también hubo mucho trabajo con los actores. La verdad es que yo creo que para mí es el elemento más importante. Todo lo demás se construye en torno al trabajo de los actores, con la intención siempre de no interferir en su trabajo. Siempre sabiendo que la construcción de la imagen es un trabajo global que no implica solo la cuestión de los actores, pero si una actuación no está viva, no funciona nada. ¿Por qué La Pampa? ¿Conocías ya Naicó? Siempre fue para mí un paisaje, un lugar muy entrañable, muy de mi infancia, y por eso también siempre lo tuve en mi mente como un espacio apto para la fábula, ¿no? Entonces por eso se me ocurrió ir a filmar a La Pampa. Y Naicó, la verdad es que surgió en una investigación donde yo estaba tratando de encontrar cuál podía ser la ruta de
de la protagonista de Infierno Grande, de María. Y bueno, encontré una serie de fotos y bueno, ahí conocí ese pueblo abandonado que al poco tiempo fui a visitar. Y bueno, me pareció increíble. Y en ese mismo viaje también pasé por el Parque Luro. Y bueno, ya a partir de ahí me enamoré de todo ese espacio, de toda esa zona y empecé a realmente pensar la película con una geografía determinada que era esa. Algo que me interesa mucho saber es de qué te nutriste, qué cosas aprendiste al hacer esta película. La verdad es que aprendí un montón de cosas, pero creo que la más importante fue la idea de que uno debe crear desde los universos propios y personales. Yo venía hasta ese momento escribiendo, tenía como 3 películas escritas antes de ficción y ninguna había podido plasmarla. Y yo creo que era porque estaba escribiendo sobre mundos que no conocía del todo. Hasta que bueno, con Infierno Grande dije, yo debería escribir una película sobre este mundo que conozco, sobre La Pampa. Bueno, muchas gracias Alberto por tu tiempo. Y ya saben, la película recomendada de la semana fue Infierno Grande. De aquí, nada más para decirles. Solamente les recomiendo que la vean y la disfruten tanto como la disfruté yo. Bueno, llegó el momento de la consigna de la semana. La consigna de esta semana va a ser que realicen un corto que puede ser un medio minuto o un video de poquitos minutos que pueden grabar con celular y donde incorporen alguno de los movimientos de traveling que vimos hoy. La idea es que cuenten alguna historia o den algún mensaje o algo que quieran transmitir y que el movimiento de cámara no sea un movimiento al azar, sino que tenga algún sentido. Puede ser, por ejemplo, que el traveling siga el movimiento de un sujeto o de un objeto. Puede ser que descubra algún espacio o alguna situación o que genere un vínculo entre 2 personajes o entre un personaje y el entorno. Ustedes pueden encontrar la función que se adecue mejor a lo que quieren decir. Cualquier duda, consulta que les surja o para enviarnos el material, nos escriben a nuestro Instagram. Además, si sos realizador audiovisual o si recordás algo sobre algún cine en La Pampa que ya no está, si tenés algún archivo, sea de video, imagen o anécdota sobre la historia del cine en La Pampa, te invitamos a que nos escribas, así podemos difundir esa información. Bueno, llegamos al final de Rincón Audiovisual, esperamos que les haya gustado. En el próximo capítulo aprenderemos sobre el sonido en el cine y el video. Vamos a hablar con Lucas Montigel, sonidista y licenciado en cine y televisión. Y como siempre vamos a seguir indagando y aprendiendo sobre el cine pampeano, sobre la historia y algunos datos curiosos sobre el mundo audiovisual. Nos vemos en el próximo capítulo, no te lo pierdas.